Listo, pues buenos días, buenas tardes, lo que sea necesario. Saludos a todas y todos en este cuarto Congreso Internacional en Educación Inclusiva, organizado por la Universidad Autónoma de Chihuahua y otras instituciones. Presentamos nuestra ponencia que tiene que ver con el Godball UG, experiencias de un deporte como estrategia de inclusión de personas con discapacidad visual. Y estamos presentes los autores de este trabajo. Sí, adelante, Cristian. Bueno, los saludos cordiales para todas y todos los participantes. Cristian Pinato y conjuntamente con el doctor Luis Jesús Ibarra, vamos a estar presentando este trabajo denominado COBOL UG, experiencias de un deporte como estrategia de inclusión de personas con discapacidad visual. Y bueno, como parte introductoria les presentamos precisamente algunos elementos generales del trabajo con el recuadro al lado derecho del cartel del evento realizado el 19 de noviembre de 2024 en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, realizado en la Universidad de Guanajuato y denominado Segundo Torneo Relámpago Interinstitucional de Godball 2024, con la participación de 9 equipos de estudiantes de diferentes instituciones, por eso lo interinstitucional, pero en cada equipo se incluyeron personas en situación de discapacidad. Y de estos, de Guanajuato, de diferentes divisiones o movimiento, 2 de la Universidad Pedagógica Nacional, la Unidad 111 Guanajuato, la Escuela Superior Oficial de Guanajuato y uno de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato. Y como 5 equipos de personas en situación de discapacidad de diferentes entidades del país, 2 de Guanajuato, uno más de otro de Aguascalientes y uno de Nayarit. Adelante. Bien, Luis, si podés pasar la próxima diapositiva. Sale las adecuaciones. No, bueno, de todas maneras igual lo voy comentando hasta que se pueda visualizar. Sobre las adecuaciones vinculadas a este deporte, los distintos equipos estuvieron conformados tanto por personas normovisuales y personas con discapacidad visual. Eso es lo inicial para comentar. Eh, Estuvieron jugando hombres y mujeres en igualdad de circunstancias. Eso es como algo bien destacable de lo que ha sido la actividad. La totalidad de participantes jugó con los ojos vendados en igualdad de circunstancias, ¿no? Como decíamos, ¿no? Incluyendo a las personas normovisuales y también las que tenían alguna discapacidad visual. Y sobre todo mencionar que algunos de ellos tenían lo que podemos decir, entre comillas, restos visuales. Es decir, entre un 10 y un 20% de visión. Con lo que tiene que ver con los objetivos y la metodología, eh, esta actividad buscó difundir lo que fueron las experiencias de este torneo relámpago interinstitucional, como decían compañero Luis al principio, como un ejemplo bastante claro de lo que es la promoción de la inclusión de las personas con discapacidad visual en el ámbito deportivo y también destacar, ¿no?, en lo que tiene que ver con el ámbito educativo. Este deporte genera un gran impacto, no solamente en generar o sensibilizar sobre el mismo y generar una concientización sobre lo que implica la discapacidad visual como tal, sino promocionar lo que es la diversidad en el deporte como tal, ¿no? Siempre desde un espíritu inclusivo y destacando, ¿no?, la diversidad en la participación y la integración de esos equipos. Los diferentes beneficios, resultados también uno podría decir, en primer lugar la convivencia de personas con y sin discapacidad en los eventos deportivos inclusivos, pero también, ¿no?, digamos, generando distintos lazos en lo que ha sido la actividad que se eh,
desarrollaron luego de la misma, ¿no? Pudiendo también darle continuidad a este tipo de intercambios y empezar a naturalizar estos espacios donde todos podamos participar. El papel del voluntariado en lo que tiene que ver con el deporte, en la organización, en el desarrollo de estas competencias adaptadas, generó también un buen marco de discusión para resaltar ese rol, ¿ah? Desde lo que tiene que ver con actividades socioeducativas vinculadas al deporte. Por otro lado, también nos permitió la reflexión sobre la importancia de seguir potencializando y fortaleciendo las políticas públicas, las estrategias institucionales e institucionales también, para fomentar lo que tiene que ver con el deporte inclusivo. La metodología de nuestro trabajo fue de carácter reflexivo y descriptivo, ¿ah? Se basó en la sistematización de una práctica inclusiva en el ámbito deportivo, como es el goalball, pero las fuentes de información que estuvieron vinculadas a ella fueron las distintas observaciones que se realizaron durante todo el evento, el registro de esas dinámicas deportivas, testimonios de los voluntarios, desde los organizadores, de los propios jugadores, obviamente, así como la documentación institucional, ¿ah? De los antecedentes del goalball como tal y otro tipo de información que seguramente Luis le va a adelantar, sobre todo más vinculado al sentir de lo que fue esta actividad. Dentro de lo que uno podría ser los principales resultados dentro de esta jornada, tenemos la convivencia, ¿no?, entre las personas con discapacidad visual y sin ella, lo que se generó desde la empatía, la comprensión y la concientización, ¿ah?, de lo que implica una discapacidad como tal, o una deficiencia, uno podría decir, ¿ah?, y la participación en un deporte desde la igualdad de condiciones, ¿no? Digamos, son muchas de las cuestiones, sobre todo como para seguir deconstruyendo, ¿no?, de lo que implica el valor del deporte inclusivo. Resaltar también el trabajo interinstitucional, ¿ah?, entre diferentes personas también que integran esas instituciones, desde los docentes, desde los estudiantes, de otro tipo de personas vinculadas más a asociaciones civiles o las propias personas en situación de discapacidad. Y es una experiencia que puede ser pensada como una herramienta, como decíamos, ¿no?, para reflexionar, generar sensibilización, concientización sobre la inclusión en varios espacios, ¿ah?, y a partir de esta concientización, mejorar no solamente las instalaciones deportivas, sino la actividad, el vínculo en general, ¿no? Digamos, acá podríamos pensar en el componente político de lo que representa este tipo de actividades. Bien, Luis. Sí, y entonces, aplicamos, eh, al final del evento, y esto es lo que les presentamos enseguida. Cabe hacer notar que las respuestas son textuales, como anotamos en el recuadro de la parte derecha superior, por lo que van a encontrar, van a identificar algunas errorcitos, como le llaman, mecanográficos o de dedo, e incluso de redacción. Pero bueno, los dejamos para dar evidencia de tal cual fue la respuesta. Del lado superior izquierdo también tenemos una imagen del Excel que genera el formulario aplicado. Cabe decir que fue la manera de realizarlo. Y bueno, mencionaremos en general que hubo cosas que no gustaron a los participantes y algunas recomendaciones. Pasando a lo primero, fueron satisfacciones en esa experiencia de aprender, de vincularse con personas en situación de discapacidad, la empatía, ver lo inclusivo, además de lo competitivo, la relación con los estudiantes, el trabajo en equipos mixtos, como mencionaba, que muchas personas refieren que fue su primera vez en hacerlo de esta manera. Les gustó la dinámica relámpago del torneo, es decir, una eliminación directa, y estar en esta tesitura de ambiente, de relaciones, de empatía, de concientización, de inclusión. Esto es parte de las satisfacciones que de manera que menos les gustó a algunas personas, prácticamente son así tal cual dice, convivir con personas discapacitadas. El no tener un horario preciso, que fue la naturaleza del ser un evento de tipo reloj, terminando los que perdían, algunos equipos terminando eliminados, fue parte de lo que no se les hizo adecuado a algunos.
hablan de lo violento en el sentido de que el balón tan fuerte que seguramente muchos de ustedes conocen, tipo básquetbol, pues es fuerte y pegaba con los ojos por la falta de experiencia de algunos precisamente que mencionan que no sabían jugar, pues les llegó, realmente no se dio ninguna situación complicada, aunque teníamos paramédicos ahí disponibles, solamente alguna persona que se lastimó un poco de la nariz, inmediatamente fue atendida, pero esto es parte de lo que se menciona. Un poco hay que trabajar en total silencio cuando se está jugando, pero mencionan que en ocasiones sí había ruido. Y bueno, algunas recomendaciones que van vinculadas de alguna forma a lo que no, y es aumentar la práctica para tener más habilidad con ello, el espacio que consideran que no fue muy adecuado, el reducir los juegos de muestra, que tuvimos una demostración que pensamos que era importante, a algunos les pareció muy adecuado porque fue prácticamente una demostración de la habilidad, de la experiencia de jugadores de equipos de Godball, pero algunos no lo consideran como muy adecuado por el tiempo sobre todo. Pero hay recomendaciones incluso en el sentido de darle continuidad de una manera sistemática al evento, haciéndolo tal cual como un torneo más largo, incluso buscar eliminatorias a nivel estatal y nacional, lo que se menciona. Y bueno, el mayor considero pues, y no pasamos ahora y iba con Cristian. Bien, gracias Luis. Con respecto a, comentando justo mi compañero, ¿no? Los diferentes sentires, las experiencias y la voz de los participantes y la gente que integró tanto la organización, ¿no? Como veníamos comentando, permitió jerarquizar algunos puntos que son esenciales e importantes para traerlo a lo que tiene que ver con la discusión. Por un lado, la convivencia de todos los participantes, tanto personas con o sin discapacidad, permitió generar una empatía, ¿no? Desde el reconocimiento de estas personas, ¿no? No es una cuestión, digo, de la caridad, ¿no? O otro tipo de sentimientos que muchas veces también hacen parte a cómo se pueden visualizar las personas que tienen alguna discapacidad o deficiencia, pero también, ¿no? Nos permitió comprender sobre los diferentes desafíos que enfrentan esas personas, ¿no? No solamente, digo, ¿no? En el espacio del deporte, sino todo lo que implicaba, ¿no? O lo que implica su vida cotidiana, que también se manifestó en esta actividad. También fortalecer el lazo entre las distintas instituciones y las personas, ¿no? Tanto educativas, otro tipo de instituciones más vinculadas a la sociedad civil organizada, y promover, ¿no? Este vínculo, colaboración entre estas distintas instituciones con la inclusión como eje fundamental. Por otro lado, también se discutió el desarrollo de diferentes actividades, ¿no? Desde lo social, el trabajo en equipo, ¿no? Todo esto muy importante para la creación, ¿no? De un espacio, ¿no? De un contexto como colaborativo que fluyó, digamos, realmente de muy buena manera, lo que no solamente lo que tiene que ver con la comunicación, sino el respeto, ¿no? Dentro de esa empatía, ¿no? Entre los diferentes participantes, más allá, ¿no? De las diferentes barreras en lo que tiene que ver con la actitud, los estereotipos o las capacidades de las personas, ¿no? Y que eso, ¿no? Es algo que se permitió como ir reduciendo, ¿no? Y ir como problematizando y vivenciándolo también, ¿no? Dentro de la experiencia, que es como de lo más rico. La importancia, como mencionábamos también anteriormente, del voluntariado, ¿no? Digamos, su papel en la organización del torneo, desde el guiar a los atletas, asistencias logísticas, ¿no? Y otro tipo de iniciativas que permitió, digamos, que esto fluyera de una muy buena manera. Y esta experiencia deportiva, ¿no? Nos permitió pensar que puede ser una herramienta como muy importante para generar concientización, sensibilización, otros espacios, ¿no? Digamos, donde se pueda mejorar también, no solamente deportivas, sino, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Y la problematización del deporte como un espacio de inclusión. Le doy el pase a Luis. Sí, gracias. Y bueno, cabe decir, como se mencionaba desde el inicio,
que este trabajo está enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que promueve la UNESCO desde 2015 con miras al 2030, los llamados ODS 2030. En particular, vinculado a 5 de ellos, y es la referencia que hacemos, al 4, al 5, al 10, al 16 y 17, que aquí damos un poquito más de detalles de la vinculación que consideramos que tiene que ver con ello, educación de calidad el número 4, como una forma de educación integral, no solamente en lo cognitivo, sino justamente en lo psicomotriz, en lo emocional. Vinculación e inclusión de personas en situación de discapacidad visual con personas normovisuales, como ejemplo de una relación, de una participación horizontal. Solamente se considera continuamente el campo de la educación formal, pero también contemplamos lo informal y la convivencia cotidiana. Hablando de los objetivos 5 y 10 que tienen que ver con igualdad de género y reducción de desigualdades, pues también consideramos que evidentemente esa participación igualitaria de hombres y mujeres, una no discriminación, una igualdad en personas en situación de discapacidad y no discapacidad, es este fomento de favorecer el desarrollo de estos objetivos, logrando un buen nivel competitivo. Finalmente, pero no menos importante, hablamos de los objetivos 16, paz, justicia e alianzas para lograr los objetivos, y la relación que encontramos era justamente que no era la fijación en la competencia para ganar exclusivamente, claro que todo el mundo se va contento con un primer lugar, con una medalla, como fue el caso, como vieron en las imágenes, pero también se habla mucho de la convivencia, de la comunidad, es decir, en un ambiente de paz, de la relación entre instituciones, ese trabajo interinstitucional, como ya lo decíamos desde el título mismo del torneo, y cómo se van generando actividades interinstitucionales no solamente durante el torneo, sino a partir de él, donde ya hay una relación entre profesores, estudiantes de los diferentes programas educativos. Eso es lo que identificamos como parte de esta discusión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Y damos paso a esta siguiente diapositiva. Bien, gracias Luis. En consonancia con lo que presentaba mi compañero, trajimos algunas de las principales conclusiones dentro de todo lo que fue sistematizado y problematizado en este trabajo. Y principalmente destacamos estas que tienen que ver con más allá de la función competitiva, la actividad en sí se convirtió en un espacio, como mencionábamos, de sensibilización, de aprendizaje, colaboración interinstitucional dentro de la propia institución también, y fortaleciendo el papel del deporte como herramienta de inclusión social, ¿no? Eso es como fundamental en primer lugar. A su vez, desde lo que podría ser una perspectiva educativa, ¿no? Desde la educación inclusiva, básicamente, este tipo de actividades lo que mostró fue la necesidad de integrar el deporte inclusivo en programas formativos, no solamente como una actividad extracurricular como tal, sino como una estrategia pedagógica que fomente valores de inclusión y de diversidad. Es como algo bien importante a destacar, volvemos a insistir, sobre todo desde el paradigma de la educación inclusiva, y que esto también implica un esfuerzo de las distintas instituciones para que no quede solamente como una actividad extracurricular, ¿no? Sino, ¿no? Darle también un formato, digamos, más formal, un poco valga la redundancia, desde el punto de vista, ¿por qué no académico? Se identificaron también distintas áreas de oportunidad, ¿no? Para seguir como explotando, entre comillas, como la capacitación de voluntarios, ¿no? Un rol sumamente importante en este sentido. Y destacar también el tema de la mejora de la accesibilidad en las instalaciones deportivas, ¿no? Algo que se visualizó, digamos, ¿no? Se tuvo que adaptar, lo que tuvo que ver con las distintas instituciones para hacerlas inclusivas. Bueno, esto es algo también como para seguir trabajando desde el componente político principalmente. Y el torneo como tal reafirmó que la inclusión debe verse como un proceso colectivo continuo, ¿no? Digamos, si bien esta ya es la segunda oportunidad que se viene realizando, hay muchos elementos que implican pensar en un proceso, ¿no? De este tipo de experiencias y la continuidad como tal, ya que esto implicaría pensar en consolidar el deporte como un medio para la transformación social y la construcción de comunidades más justas, accesibles, ¿no? Y bueno, e inclusivas. Luis, ¿tú continúas?
Sí, bueno, aquí les mencionamos algunas de las referencias que utilizamos, mencionando también que ya está disponible en YouTube, en estos enlaces aquí mencionados, la grabación que se tuvo de la inauguración y de el precisamente partido de demostración que se hacía referencia, y a un reporte sintético de todo el torneo con fotografías y pequeños videos. Y bueno, los textos que dieron pauta al trabajo que hemos venido realizando, incluyendo, por supuesto, la documentación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que maneja las Naciones Unidas. Esto es lo que les presentamos y aquí están completas las referencias con algunas ligas también al respecto. Y bueno, pues con esto cerramos agradeciéndoles su escucha activa y esperando que esto sea una forma de contacto para quienes estamos interesados en la temática. Muchas gracias. Se despide Luis Jesús Ibarra Manrique de Universidad de Guanajuato, igual que el compañero. Muchas gracias, quedamos a las órdenes, están las vías de contacto para futuros intercambios. Así que bueno, gracias por el espacio.